Hola, bienvenidos al día 331 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama La Gran Gracia de Dios. Se dice que el reformador inglés John Bradford, que vivió entre 1510 y 1555, señaló lo siguiente al ver una multitud de criminales condenados camino a la ejecución. Ahí va John Bradford, por la gracia de Dios. En 1807, John Newton, mejor conocido como el compositor del himno Amazing Grace o Sublime Gracia, captó la asombrosa gracia de Dios en algunas de sus últimas palabras cuando estaba moribundo. Declaró: "Soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador". En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, Pedro habla del Dios de toda gracia. ¿Cómo debes responder a la gracia de Dios? Salmos 134 del 1 al 3. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Bendigan al Señor todos ustedes sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Que desde Sión te bendiga el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Dice el comentario: agradece y alaba a Dios y alaba al Dios de toda gracia. La gracia es un regalo y la respuesta apropiada a un regalo es dar gracias. La alabanza es la forma suprema de acción de gracias y por lo tanto la alabanza y la adoración son la respuesta apropiada al Dios de toda gracia. El salmista escribe: bendigan al Señor todos ustedes sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Oramos. Señor, te agradezco mucho por ser el Dios de toda gracia. Agradezco que el Señor que hizo el cielo y la tierra me bendiga. Primera de Pedro 5, del 1 al 14. Dice así: a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Vamos a leer el comentario sobre Primera de Pedro. Sé humilde ante el Dios de toda gracia. Los líderes son llamados a ser ejemplo para el rebaño. La humildad debe ser la marca distintiva del líder cristiano. No vayas por la vida mandando a los demás, diciéndoles lo que deben hacer. No sean tiranos con los que están a su cuidado. Los líderes de la iglesia son llamados a ser pastores.
El Papa Francisco dice que los pastores deben oler a oveja. Los pastores aman a sus ovejas, cuidan de ellas y se mantienen cerca de ellas. Un líder vela por el trabajo pastoral de los demás, alentándolos a usar sus dones. Pedro dice que hacer esto no debe ser considerado como un deber, sino como algo que deseamos hacer. No deben hacerse por beneficio personal ni por ambición de dinero, sino por el deseo de servir a los demás en afán de servir. Después señala que ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Los líderes deben guiar con misericordia y los seguidores deben seguir con gracia. Pedro cierra su carta con 3 instrucciones para todos. Son una respuesta al Dios de toda gracia. La gracia impregna el Nuevo Testamento y penetra este mensaje. Esta es la verdadera gracia. Primero, sé humilde. Pedro escribe, revístanse todos de humildad. Mientras Dios se opone a los orgullosos, le da gracia a los humildes. La humildad es una elección, es algo que se te pide hacer por sí mismo. Humíllense. La humildad es un acto de voluntad. Es un acto de la voluntad. La humildad, como dice C.S. Lewis, no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Hay un fuerte vínculo entre la humildad y la gracia, debido a que la gracia es libre. La única respuesta apropiada a la gracia es la humildad. Vive sin preocupaciones delante de Dios. Pedro escribe, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Termina con las palabras paz a todos ustedes que están en Cristo. Dios te ama, Él es un Dios de toda gracia. Puedes descansar todas tus preocupaciones en Él. No hay nada demasiado grande o demasiado pequeño para entregarle. Tomás de Kempis escribió, aquellos que son llevados por la gracia de Dios viajan ligeros de equipaje. Estar en paz es la evidencia de que te has humillado ante Dios y de que confías en Él para hacer lo que debe hacerse. Tercero, mantente alerta. En la traducción de Message, estén alerta, dice, el diablo anda al acecho y no le gusta nada mejor que sorprenderlos tomando la siesta. Pedro recuerda a sus lectores que ellos no son los únicos sufriendo y que no durará mucho tiempo al decir que Dios obtiene la última palabra. Las cualidades recomendadas en este pasaje son muy diferentes a los valores de nuestra cultura. El culto por la juventud y la belleza son sustituidos por el énfasis en valorar y someterse a los ancianos y sabios. El engrandecimiento personal es reemplazado por la humildad. La ayuda de Dios es una promesa para lidiar con las luchas del estrés y la preocupación. En lugar de perseguir la gratificación instantánea, el llamado es a mantener el control y estar alerta. Estas no son cosas fáciles de hacer, pero si las haces te mantendrás firme y resistirás al demonio. Oramos, Señor, ayúdame a ser sumiso, humilde, sereno y a estar alerta. Ayúdame a identificar el trabajo del demonio y a resistirlo. Hoy quiero depositar todas mis ansiedades en ti. Gracias porque eres el Dios de toda gracia. Daniel 1:1 al 2:23. Vamos a leerlo ahora. En el año tercero del reinado del rey Josías de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él, cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey.
Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre a Daniel, lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. A pesar de eso, dijo a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien les asignó la comida y el vino. ¿Qué pasa si los ve más delgados y demacrados que los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me cortará la cabeza. Entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a prueba 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey. En su lugar, siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el oficial en jefe los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Daniel capítulo 2. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaban y no le dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste le dijo: tuve un sueño que me perturbaba y quiero saber lo que significa. Los astrólogos respondieron en arameo: que viva el rey por siempre. Cuente el sueño a sus siervos y nosotros daremos su interpretación. Pero el rey Nabucodonosor respondió a los astrólogos: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, díganme el sueño y su interpretación. Una vez más ellos contestaron: cuente, oh rey, su sueño a sus siervos y nosotros lo interpretaremos. Pero el rey contestó: estoy seguro de que ustedes están tratando de ganar tiempo, porque se dan cuenta de que estoy firmemente decidido. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que la situación cambie. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que el rey pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que el rey pregunta es muy difícil. Nadie puede revelarlo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta que los astrólogos que mandó Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados.
Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto y sensatez. Le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y pidió tiempo para poder interpretar su sueño. Después volvió a su casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que sucedía, y les pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Durante la noche, el misterio fue revelado a Daniel en visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis antepasados, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el sueño del rey. Vamos a leer el comentario al devocional. Dice así: pon tu confianza en el Dios de toda gracia. Trabajas en un ambiente secular donde los que te rodean tienen estándares muy diferentes a los tuyos. El libro de Daniel traza las vidas y las carreras de Daniel y de otros jóvenes que pudieron prosperar en el servicio real de Babilonia. Su ejemplo te da un gran modelo de cómo trabajar de una manera piadosa, en un contexto donde Dios no es reconocido o seguido. Esta situación refleja la mayoría de los lugares de trabajo seculares. Esos capítulos son, por lo tanto, una mina de oro de ejemplos prácticos y de ayuda. Vemos a los 4 amigos cooperando con sus empleadores, pero sin hacer concesiones. Se niegan a conformarse, pero se sumergen de corazón en su nueva situación y profesión. Se someten a 3 años de entrenamiento y preparación para el liderazgo. Permiten que sus nombres sean cambiados para reflejar que ahora son parte de la administración babilónica, y posteriormente todos parecen tener carreras exitosas. Al mismo tiempo, resolvieron no comprometer sus creencias ni contaminarse. Puedes contaminarte hoy a través del tipo de películas y series que miras, los sitios de internet que visitas o las cosas que escuchas. Daniel se propuso no contaminarse en la comida y el vino del rey. Aquello era porque quizá la comida del rey había sido ofrecida de sacrificio a los dioses babilónicos. Ellos nunca permitieron que su compromiso con sus nuevas carreras hicieran trastabillar su mayor lealtad a Dios. Sin embargo, Daniel fue sabio para conseguir no desobedecer tratando de trabajar con aquellos que tenían autoridad sobre él. Pidió permiso y entonces Dios, en su gracia, hizo que el oficial le mostrara favor y simpatía. Dios lo dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Aunque estos jóvenes tenían una habilidad natural extraordinaria, eran apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos, el verdadero poder de Daniel provenía de la sabiduría sobrenatural de Dios. Al igual que Daniel, estás llamado a vivir una vida de pureza y estar totalmente en paz. Sigue el ejemplo de Daniel. Vive cómodo en tu propia piel y camina en una relación cercana con Dios. Por otro lado, Nabucodonosor tenía enorme poder y riqueza. Era popular, respetado y temido. No padecía ninguna amenaza real para su seguridad y, sin embargo, era un inseguro y temeroso. Tenemos que ser conscientes de que bajo la fachada de la autosuficiencia se puede ocultar una inseguridad arraigada. Estaba tan obsesionado con sus sueños que no podía dormir. En esta crisis sabía en su corazón que los magos no tenían el poder que decían, sino que solo hacían actuaciones. En la práctica admitieron que no tenían sabiduría sobrenatural. Daniel reconoció que solo Dios es la fuente de todo poder y sabiduría. De una manera maravillosa, Dios en su gracia no solo te revelará cosas, sino que también te dará la sabiduría y el poder para entender y hacer frente a tu situación. Puedes aprender del ejemplo de Daniel. Primero, ten fe en Dios. Conoce el poder de la oración. Combina la oración con la acción.
y aprende a reconocer la voz de Dios. Oramos. Alabado seas, Creador del cielo y de la tierra, quien me bendice. Ayúdame, como a Daniel, a vivir una vida de pureza en una estrecha relación contigo. Te pido que me des sabiduría y poder. Ayúdame a escuchar tu voz y a hablar con confianza. Pipa añade sobre Daniel 12, 1 del 12 al 15. Darnos de comer solo verduras y de beber solo agua. Dice, definitivamente, eso de comer sano es algo bueno. Bear Grylls hace hincapié en comer sano y míralo cómo está. Justo salgo a comprar algunas verduras. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para orar y meditar esta palabra. También puedes compartir este devocional con alguien que creas que le será de bendición o simplemente compartir este enlace en tus redes sociales. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Hasta mañana.